El daguerrotipo llegó a la Sociedad Médica de Buenos Aires el 15 de marzo de 1882, envuelto en papel marrón y sin dirección de remitente. Dentro había una imagen inquietante, un joven pálido yaciendo pacíficamente en un ataúd, con los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho, en la pose tradicional de la fotografía mortuoria victoriana. Nada parecía inusual en el retrato hasta que el doctor Salvador Hidalgo notó algo que le heló la sangre. Grabados faintly en la superficie plateada de la fotografía, había marcas apenas visibles, líneas diminutas que parecían arañazos de uñas, como si alguien hubiera rasgado desesperadamente la imagen desde el reverso. La nota adjunta era breve. Tomás Carrera falleció el 28 de febrero de 1881. Monteverde, Argentina. Que Dios perdone lo que he hecho. La firma pertenecía al doctor Federico Carrera, un respetado médico que había desaparecido de su consultorio 6 meses antes, dejando atrás solo rumores de extraños experimentos y la misteriosa muerte de un hermano. El misterio de Federico Carrera permaneció enterrado en los archivos de la Sociedad Médica durante más de un siglo, hasta que una renovación del edificio en 1983 descubrió un compartimento oculto que contenía diarios médicos detallados, correspondencia y, lo más perturbador de todo, una colección de fotografías similares, todas con las mismas marcas reveladoras de arañazos. Monteverde, Argentina. En 1881 era un pueblo atrapado entre dos mundos. Ubicado en las colinas ondulantes a 50 kilómetros al oeste de Buenos Aires, mantenía el encanto tranquilo de la vida rural pampeana, mientras se adaptaba lentamente a los cambios industriales que barrían la nación. La población de casi 900 almas vivía principalmente de los molinos textiles, impulsados por el caudaloso río Monteverde. Aunque la agricultura y la ganadería seguían siendo vitales para la economía local, la única calle principal del pueblo estaba bordeada de casas de madera blanca, con sus persianas negras y cimientos de piedra, que hablaban de la herencia práctica de sus constructores inmigrantes europeos. La Guerra de la Triple Alianza había proyectado su sombra sobre Monteverde, al igual que sobre toda la nación. Jóvenes que nunca habían salido más allá de los límites del pueblo, se encontraban marchando hacia el norte para enfrentar un destino incierto, dejando atrás familias ansiosas y una comunidad luchando por mantener un sentido de normalidad. Fue contra este telón de fondo de agitación nacional que la familia Carrera se había establecido como pilares de la comunidad. El doctor Federico Carrera había llegado a Monteverde en la primavera de 1879, un hombre alto y delgado de 32 años, con ojos oscuros intensos que parecían penetrar el alma de las personas. Había estudiado medicina en la Universidad de Buenos Aires y pasado 2 años trabajando en los hospitales de la capital antes de decidir que la práctica rural se adaptaría mejor a su temperamento. Los habitantes del pueblo lo recibieron con los brazos abiertos, especialmente después de que el médico anterior, un anciano llamado Dr. Hernández, hubiera muerto repentinamente de apoplejía, dejando al pueblo sin atención médica durante meses. Federico trajo consigo a su hermano menor Tomás, un alma gentil de 26 años que sufría de lo que la familia llamaba delicadamente ataques, lo que hoy reconoceríamos como epilepsia severa. La condición de Tomás había empeorado con los años, pasando de episodios leves a convulsiones violentas que lo dejaban inconsciente durante horas. En una era en la que la epilepsia a menudo se veía como un signo de debilidad moral o castigo divino, la devoción de Federico hacia su hermano era tanto conmovedora como inusual. Los hermanos se instalaron en una gran casa colonial en la calle del Olmo, cuyo segundo piso servía como consultorio médico de Federico. Tomás, durante sus periodos de lucidez, ayudaba a su hermano manteniendo registros detallados de los pacientes y organizando la creciente colección de suministros médicos que Federico ordenaba desde Buenos Aires y Córdoba. Los habitantes del pueblo se encariñaron con Tomás, notando su amabilidad hacia los niños y su notable conocimiento de plantas medicinales, que cultivaba en un extenso jardín detrás de su casa. Agregando más profundidad a su carácter, Tomás también compartía historias locales sobre las tradiciones gauchas, que ayudaban a conectar a la comunidad inmigrante con las raíces pampeanas, fomentando un sentido de unidad en tiempos turbulentos. La práctica médica de Federico Carrera floreció durante su primer año en Monteverde,
Pero aquellos más cercanos a él comenzaron a notar cambios preocupantes en su comportamiento a medida que la condición de Tomás se deterioraba. Las convulsiones del hermano menor se volvían más frecuentes y violentas, a veces ocurriendo varias veces al día. Los tratamientos tradicionales, sangrías, purgas y los medicamentos estándar de la época resultaron completamente ineficaces. Fue durante el duro invierno de 1880 que Federico comenzó su descenso a lo que más tarde describiría en sus diarios como experimentación necesaria. Frustrado por las limitaciones de la medicina convencional y desesperado por ayudar a su hermano, Federico empezó a investigar tratamientos alternativos, correspondiendo con médicos en Europa y estudiando textos antiguos sobre remedios herbales. Su interés se centró particularmente en el trabajo del Dr. Claude Bernard en París, quien había estado experimentando con alcaloides vegetales y sus efectos en el sistema nervioso. Federico comenzó a teorizar que si ciertos compuestos vegetales podían inducir parálisis o inconsciencia, quizás también pudieran interrumpir las tormentas eléctricas en el cerebro de Tomás que desencadenaban sus convulsiones. El sótano de la casa Carrera se convirtió en un laboratorio improvisado. Federico instaló lámparas de aceite adicionales y adquirió balanzas de vidrio y otros equipos necesarios para su trabajo. Comenzó con extractos simples de plantas comunes, corteza de sauce por sus propiedades analgésicas, digitalis de la dedalera para afecciones cardíacas y diversas hierbas sedantes. Sus primeros experimentos se realizaron en ratones de laboratorio que obtuvo de un colega en Buenos Aires. Tomás, consciente de la investigación de su hermano, se convirtió en un participante entusiasta en lo que Federico describía como ensayos terapéuticos controlados con cuidado. El hermano menor estaba dispuesto a probar cualquier cosa que pudiera aliviar las convulsiones, cada vez más debilitantes que destruían su calidad de vida. Federico extendió estos ensayos iniciales observando no solo los efectos inmediatos, sino también cómo las plantas interactuaban con el clima pampeano, incorporando hierbas locales como la hierba mate para potenciar sus fórmulas y hacerlas más adaptables al entorno argentino. Los diarios de Federico de este periodo revelan un enfoque metódico que, gradualmente, se convirtió en una obsesión peligrosa. Sus entradas iniciales muestran documentación cuidadosa de dosis, efectos y efectos secundarios. Notó que ciertas combinaciones de alcaloides vegetales podían reducir la frecuencia de las convulsiones de Tomás, pero la ventana terapéutica era estrecha, y la línea entre tratamiento y toxicidad era afilada como una navaja. A medida que el invierno se profundizaba, los experimentos de Federico se volvieron más agresivos. Comenzó a trabajar con compuestos más peligrosos, extractos de belladona, que podían causar alucinaciones y problemas cardíacos, y derivados de acónito, una planta tan tóxica que incluso pequeñas cantidades podían ser fatales. Su justificación, registrada en una caligrafía cada vez más errática, era que las convulsiones de Tomás se volvían tan severas que cualquier riesgo valía la pena si podía proporcionar una cura. La transformación en la personalidad de Federico se hizo evidente para sus pacientes y vecinos. Donde antes había sido cálido y accesible, se volvió retraído y secreto. Comenzó a rechazar invitaciones sociales y pasaba la mayor parte de su tiempo libre encerrado en su laboratorio del sótano. Los pacientes empezaron a comentar sobre su apariencia demacrada y la forma en que sus manos temblaban cuando pensaba que nadie lo observaba. El 27 de febrero de 1881, comenzó como muchos otros en el hogar Carrera, pero terminaría en una tragedia que perseguiría a Federico por el resto de sus días. Tomás había experimentado una convulsión particularmente severa esa mañana, una que lo dejó confundido y débil durante horas. Federico, impulsado por la desesperación y quizás nublado por su propio agotamiento, decidió probar un nuevo compuesto que había estado desarrollando, una mezcla compleja de alcaloides que creía podría proporcionar un alivio más duradero. La fórmula representaba meses de trabajo. Federico había estado extrayendo compuestos de una variedad de plantas tóxicas, cicuta de agua que había recolectado de los pantanos fuera del pueblo, belladona mortal de su propio jardín, y lo más significativo, un hongo raro que crecía en el centeno, obtenido a través de un contacto en Córdoba. Este hongo, conocido por causar comportamientos extraños y a veces la muerte cuando se consumía en granos contaminados,
contenía alcaloides que Federico teorizaba podrían interrumpir la actividad convulsiva. A medida que caía la tarde, Tomás sufrió otro episodio severo. Federico escribió más tarde que ver las convulsiones de su hermano. Esa noche lo llenó de tal desesperación que abandonó su precaución habitual. En lugar de administrar la pequeña dosis de prueba que había planeado, le dio a Tomás casi 3 veces la cantidad, convencido de que una dosis más fuerte finalmente podría proporcionar el avance que tanto necesitaban. El efecto fue inmediato y terrorífico. La convulsión de Tomás se detuvo abruptamente, pero en lugar del alivio pacífico que Federico había esperado, el cuerpo de su hermano se volvió rígido, y su respiración se hizo tan superficial que era casi imperceptible. El pulso de Tomás se ralentizó hasta niveles apenas detectables. Su piel se enfrió y palideció, y sus pupilas se fijaron y dilataron. Federico trabajó frenéticamente durante la noche, probando todo lo que sabía de medicina para revivir a su hermano. Administró estimulantes, aplicó compresas calientes e incluso intentó la controvertida práctica de estimulación eléctrica usando un dispositivo galvánico primitivo. Nada funcionó. Al amanecer del 28 de febrero, Tomás permanecía en el mismo estado, similar a la muerte, sin responder a ningún estímulo. Frente a la posibilidad aterradora de haber matado a su hermano, Federico tomó una decisión que definiría el resto de su vida. No podía soportar las consecuencias legales de su experimentación, ni el escándalo que destruiría no solo su carrera, sino también la memoria de su hermano. En un momento de pánico y desesperación, Federico decidió declarar a Tomás muerto por causas naturales. La decisión de Federico de ocultar la verdad requería una planificación cuidadosa y nervios de acero, cualidades que su duelo y culpa hacían difíciles de invocar. Pasó la mañana del 28 de febrero preparando el cuerpo de Tomás para lo que parecería una muerte normal por epilepsia, una condición conocida por ser fatal en episodios severos. El primer desafío fue la apariencia física de Tomás. Los compuestos que Federico había administrado habían dejado la piel de su hermano con una palidez antinatural y sus extremidades rígidas de una manera que no coincidía del todo con el rigor mortis normal. Federico usó su conocimiento médico para abordar estos problemas. Aplicó cosméticos para restaurar algo de color al rostro de Tomás y manipuló sus extremidades para lograr una posición más natural. Más problemático era el tema de los testigos. En un pueblo pequeño como Monteverde, las muertes eran eventos comunitarios y se esperaba que vecinos y amigos vinieran a presentar sus respetos y ofrecer ayuda. Federico necesitaba controlar quién veía a Tomás y cuándo, asegurándose de que nadie con conocimiento médico tuviera la oportunidad de examinar el cuerpo de cerca. Su solución fue afirmar que Tomás había muerto durante la noche, en una convulsión particularmente severa, y que el trauma del episodio había dejado el cuerpo en una condición que hacía inadvisable la visualización. Enfatizó la larga lucha de Tomás con la epilepsia, y sugirió que un servicio con ataúd cerrado sería más apropiado que someter a los dolientes a la evidencia perturbadora de los momentos finales de su hermano. Los habitantes del pueblo aceptaron esta explicación sin cuestionarla. La condición de Tomás era bien conocida, y muchos habían presenciado sus convulsiones de primera mano. La idea de que la epilepsia finalmente reclamara su vida parecía trágica, pero no sorprendente. Lo que sorprendió a algunos fue la insistencia de Federico en manejar todos los arreglos funerarios él mismo, y su rechazo a las ofertas de ayuda de vecinos y la iglesia local. La capacitación médica de Federico resultó invaluable para mantener el engaño. Pudo hablar con conocimiento sobre los efectos fisiológicos de las convulsiones severas y explicar por qué el cuerpo de Tomás exhibía ciertas características inusuales. Cuando el reverendo local, reverendo Ignacio Herrera, expresó sorpresa por la velocidad con la que Federico quería proceder con el entierro, Federico explicó que se esperaba clima cálido y que un entierro rápido sería más higiénico. El funeral se llevó a cabo el 2 de marzo, solo 2 días después de la supuesta muerte de Tomás. Federico había elegido un ataúd simple de pino y arreglado el entierro en el cementerio del pueblo, seleccionando una parcela en un rincón, tranquilo donde Tomás a menudo caminaba durante sus periodos más saludables.
El servicio estuvo bien asistido, con casi la mitad del pueblo viniendo a rendir homenaje al joven gentil que había soportado tanto sufrimiento. Durante el servicio, Federico mantuvo una actitud estoica que impresionó a muchos dolientes. Lo que interpretaron como fuerza tranquila era en realidad el esfuerzo desesperado de Federico para no derrumbarse bajo el peso de su culpa y terror. Pronunció un breve elogio, alabando el coraje de Tomás al enfrentar su enfermedad y su amabilidad hacia los demás, a pesar de su propio sufrimiento. Fue el reverendo Herrera quien sugirió la fotografía post-mortem, una práctica común en 1881, cuando la fotografía aún era costosa, y muchas familias no tenían otras imágenes de sus seres queridos fallecidos. Federico inicialmente resistió la idea, aterrorizado de que una fotografía pudiera revelar de alguna manera la verdad sobre la condición de Tomás. Pero la insistencia gentil del reverendo y las expectativas de la comunidad hicieron imposible rechazarla sin despertar sospechas. El fotógrafo, un profesional itinerante llamado Samuel Moreno, que visitaba Monteverde mensualmente, llegó la mañana antes del funeral. Moreno era experimentado en fotografía post-mortem y abordaba su trabajo con la solemnidad y habilidad que tales ocasiones demandaban. Había fotografiado a docenas de individuos fallecidos en toda la provincia de Buenos Aires y en regiones vecinas, desarrollando técnicas para posar cuerpos y usar iluminación para crear imágenes pacíficas y dignas. Federico supervisó la sesión fotográfica con ansiedad apenas disimulada. Moreno posicionó a Tomás en el ataúd con las manos cruzadas sobre el pecho y arregló la iluminación para minimizar sombras que pudieran revelar la calidad antinatural de su piel. El fotógrafo comentó lo pacífico que parecía Tomás, notando que la muerte había llegado gentilmente después de tanto sufrimiento. El proceso fotográfico en sí tomó casi una hora, ya que Moreno usaba una cámara de gran formato que requería tiempos de exposición largos. Federico se encontró estudiando el rostro de su hermano durante esos largos minutos, buscando cualquier signo de vida, cualquier indicio de que Tomás aún estuviera vivo bajo los efectos de las drogas. La quietud era completa, sin embargo, y Federico comenzó a convencerse de que quizás Tomás realmente estaba muerto, que los compuestos simplemente habían ayudado a facilitar su partida. Cuando Moreno terminó y comenzó a empacar su equipo, mencionó que desarrollaría el daguerrotipo en su estudio de Buenos Aires y se lo enviaría a Federico dentro de la semana. El fotógrafo había capturado lo que parecía ser un retrato, memorial estándar, un joven yaciendo pacíficamente en la muerte, rodeado de flores y bañado en suave luz natural. Federico pagó a Moreno su tarifa y vio al hombre partir del pueblo, llevándose las placas fotográficas que contenían la imagen de Tomás. Mientras el carruaje desaparecía por el camino principal hacia Buenos Aires, Federico sintió una mezcla de alivio y temor. La fotografía serviría como evidencia de la muerte pacífica de Tomás, pero también representaba un registro permanente de su engaño. El entierro tuvo lugar la tarde siguiente en una ceremonia que atrajo a casi todo el pueblo. Federico estuvo al lado de la tumba, mientras el reverendo Herrera hablaba sobre el misterio del sufrimiento y la esperanza de la paz eterna. Mientras las primeras paladas de tierra caían sobre el ataúd, Federico cerró los ojos e intentó convencerse de que simplemente estaba enterrando los restos terrenales de su hermano, que el espíritu de Tomás ya había partido. Por 3 semanas después del entierro de Tomás, Federico intentó volver a la vida normal, pero el peso de su secreto hacía que cada día fuera una lucha. Su práctica médica sufrió ya que le resultaba difícil concentrarse en las necesidades de sus pacientes. El sueño solo llegaba con la ayuda del láudano, y aún entonces sus sueños estaban llenos de imágenes de Tomás clamando desde debajo de la tierra. El daguerrotipo llegó de Buenos Aires el 21 de marzo, entregado por el correo semanal, junto con la correspondencia habitual de Federico y suministros médicos. Moreno había hecho un trabajo excelente. La imagen era clara y bellamente compuesta, mostrando a Tomás en un reposo pacífico rodeado de flores primaverales. Federico miró la fotografía durante mucho tiempo, notando lo realista que parecía Tomás, casi como si estuviera simplemente durmiendo. Fue mientras examinaba la fotografía más de cerca que Federico notó algo que hizo temblar sus manos. A lo largo de los bordes de las uñas de Tomás
Apenas visible en el daguerrotipo pero inconfundible una vez visto, había lo que parecían ser arañazos o marcas. Federico inicialmente los descartó como artefactos del proceso fotográfico o sombras creadas por la iluminación, pero cuanto más estudiaba la imagen, más convencido estaba de que eran reales. Impulsado por un creciente sentido de horror, Federico sacó su lupa y examinó la fotografía bajo una fuerte luz de lámpara. Las marcas definitivamente estaban presentes, y parecían ser arañazos en la madera suave del ataúd donde descansaban las manos de Tomás. Aún más perturbador, parecía haber marcas similares en el forro de satén cerca de la cabeza de Tomás, como si uñas hubieran rasgado la tela. El conocimiento médico de Federico inmediatamente sugirió una explicación aterradora. Si Tomás no había estado completamente muerto cuando fue enterrado, si los compuestos habían inducido meramente un coma similar a la muerte, entonces estas marcas podrían representar intentos desesperados de escapar del ataúd. La idea era tan horrible que Federico inicialmente se negó a aceptarla, pero a medida que continuaba estudiando la fotografía, la evidencia se volvió imposible de ignorar. El sueño se volvió imposible esa noche, mientras Federico lidiaba con las implicaciones de lo que veía. Si Tomás había estado vivo cuando fue enterrado, entonces Federico no solo era culpable de mala praxis médica, sino de asesinato por negligencia. Peor aún, su hermano podría haber sufrido de manera inimaginable en esos momentos finales, atrapado en la oscuridad e incapaz de pedir ayuda. Al día siguiente, Federico no pudo soportar más la incertidumbre y tomó una decisión que lo perseguiría por el resto de su vida. Exhumaría el cuerpo de Tomás bajo la cobertura de la oscuridad y descubriría la verdad de una vez por todas. El 23 de marzo de 1881 fue una noche sin luna con nubes gruesas que parecían prometer lluvia antes del amanecer. Federico esperó hasta bien pasada la medianoche antes de dirigirse al cementerio, llevando una pala y una linterna oscura que mantuvo cerrada para evitar ser detectado. El pueblo estaba completamente silencioso, con incluso los perros pareciendo sentir que esta era una noche para quedarse adentro. El cementerio ocupaba una ladera con vista al pueblo, sus lápidas desgastadas y monumentos simples, marcando las tumbas de los residentes de Monteverde, que se remontaban casi 2 siglos. La tumba de Tomás estaba ubicada en la sección más nueva, donde la tierra aún era blanda y el césped no se había establecido. Federico había elegido el lugar en parte por su privacidad, rodeado de viejos robles, que protegerían sus actividades de cualquier observador posible. Cavando fue más difícil de lo que Federico había anticipado. Incluso después de solo 3 semanas, la tierra se había asentado considerablemente, y el trabajo físico requerido era agotador para un hombre debilitado por semanas de noches sin dormir y poco apetito. Mientras trabajaba, Federico se encontró escuchando cualquier sonido que pudiera indicar descubrimiento, pero la noche permaneció silenciosa, excepto por el sonido rítmico de su pala rompiendo la tierra. Tomó casi 3 horas llegar al ataúd, y para entonces Federico estaba empapado en sudor a pesar del aire fresco de la noche. Cuando su pala finalmente golpeó la madera, el sonido pareció anormalmente fuerte en la quietud. Federico usó sus manos para limpiar la tierra restante de la tapa del ataúd, notando que la construcción simple de pino ya comenzaba a mostrar signos de humedad y descomposición. El momento de la verdad llegó cuando Federico abrió la tapa del ataúd con una palanca que había traído para el propósito. Levantó su linterna para iluminar el interior, no seguro de lo que encontraría, pero temiendo lo peor. Lo que vio confirmó sus sospechas más horribles y añadió detalles que lo atormentarían por el resto de su vida. El cuerpo de Tomás había cambiado de posición desde el entierro. En lugar de yacer pacíficamente con las manos cruzadas sobre el pecho, como había sido posicionado para el funeral, sus brazos estaban levantados hacia la tapa del ataúd, sus dedos curvados en garras. El forro de satén del ataúd estaba destrozado en múltiples lugares, claramente rasgado por uñas desesperadas. Lo más horroroso de todo, las uñas de Tomás estaban ensangrentadas y rotas, con astillas de madera incrustadas debajo de ellas. La evidencia era inconfundible. Tomás había despertado de su coma inducido por drogas mientras estaba enterrado, y había pasado sus horas finales en intentos desesperados de escapar de su prisión de madera. Los arañazos que Federico había notado en la fotografía
eran solo una pequeña indicación de la lucha violenta que había tenido lugar después del entierro. Pero el horror de Federico estaba lejos de completarse. Mientras examinaba el ataúd más de cerca a la luz de la linterna, hizo un descubrimiento aún más perturbador. Tallado en los lados de madera del ataúd, aparentemente raspado con uñas y quizás con el pequeño broche de metal del chaleco de Tomás, había letras y palabras parciales. La mayoría eran ilegibles, pero un mensaje era lo suficientemente claro para leer. Federico, ayúdame. La vista del último ruego desesperado de su hermano envió a Federico a un estado de shock que lo dejó temblando y con náuseas. Había matado a su hermano no a través de un solo momento de error médico, sino a través de un acto sostenido de crueldad que había condenado a Tomás a la muerte más horrible imaginable. En los días siguientes a su terrible descubrimiento, Federico se encontró incapaz de funcionar normalmente. El peso de su culpa se agravaba por una creciente paranoia de que alguien pudiera sospechar la verdad sobre la muerte de Tomás. Comenzó a examinar su propio comportamiento y motivaciones, tratando de entender cómo había descendido de un médico cariñoso a alguien capaz de tal negligencia horrible. Fue durante este periodo de autoexamen que Federico hizo otro descubrimiento que destrozó lo que quedaba de su cordura. Mientras organizaba sus diarios médicos y notas experimentales, se topó con registros de pacientes anteriores que habían muerto en circunstancias similares, muertes que previamente había atribuido al progreso natural de sus enfermedades. El primer caso que llamó su atención fue el de Marta Enríquez, una mujer anciana que había muerto el otoño anterior, mientras estaba bajo el cuidado de Federico, por lo que describía como trastornos nerviosos. Federico la había tratado con extractos vegetales experimentales, similares a los que más tarde usó en Tomás. Marta había muerto repentinamente durante la noche, y Federico había atribuido su muerte a un fallo cardíaco provocado por su edad avanzada y mala salud. Al revisar sus notas sobre el caso de Marta, Federico se horrorizó al darse cuenta de que sus síntomas antes de la muerte habían sido casi idénticos a la condición de Tomás después de recibir las drogas experimentales. Marta también había exhibido extremidades rígidas, pulso apenas detectable y apariencia similar a la muerte que Federico ahora entendía podría indicar un coma inducido por drogas en lugar de muerte real. Los registros revelaron patrones más perturbadores. Durante sus 18 meses en Monteverde, Federico había tratado al menos a 6 pacientes con sus compuestos experimentales, y 4 de ellos habían muerto en circunstancias que ahora parecían sospechosas. Todos habían sido individuos sufriendo de condiciones nerviosas, epilepsia o dolor crónico, personas lo suficientemente desesperadas para probar tratamientos experimentales y lo suficientemente aisladas para que sus muertes no atrajeran atención indebida. Jaime Valdés, un gaucho que había sufrido dolores de cabeza severos después de una caída de su caballo, había muerto después de recibir los tratamientos a base de plantas de Federico para el alivio del dolor. La muerte se había atribuido a complicaciones de su lesión en la cabeza, pero las notas de Federico indicaban que Jaime había mostrado los mismos síntomas que Tomás antes de morir. La joven Sara Molina, apenas de 16 años, había sufrido de histeria y ataques que algunos habitantes del pueblo atribuían a posesión demoníaca. Su familia la había llevado a Federico como último recurso, y ella había muerto después de 3 semanas de tratamiento con los compuestos experimentales de Federico. Su muerte se había atribuido a la severidad de su condición, pero Federico ahora reconocía el patrón familiar de síntomas. Lo más perturbador de todo era el caso de Timoteo Vargas, un veterano de la Guerra de la Triple Alianza, que había regresado a Monteverde con lo que ahora reconoceríamos como trauma psicológico de batalla, conocido entonces como corazón de soldado. Timoteo había experimentado pesadillas, estallidos violentos y periodos de profunda melancolía que hacían imposible la vida normal. Federico lo había tratado con drogas experimentales destinadas a calmar su mente, y Timoteo había muerto repentinamente después de parecer mejorar. Mientras Federico revisaba estos casos con su nuevo entendimiento de lo que sus compuestos podían hacer, se dio cuenta de que podría haber enterrado vivo no solo a su hermano, sino potencialmente a varias otras personas. El pensamiento de que otras víctimas inocentes pudieran haber sufrido el destino de Tomás envió a Federico a una espiral de culpa y terror que hizo imposible la vida normal. La realización de que podría haber cometido múltiples asesinatos
transformó la culpa de Federico en algo cercano a la locura. Comenzó a experimentar síntomas que reflejaban los de su antiguo paciente Timoteo Vargas: pesadillas, delirios paranoicos y una creciente incapacidad para distinguir entre la realidad y los escenarios horríficos que su imaginación creaba. La práctica médica de Federico colapsó, ya que se volvió incapaz de tratar pacientes sin ser abrumado por visiones de su potencial sufrimiento. Cada prescripción que escribía, cada tratamiento que recomendaba, parecía llevar la posibilidad de infligir el mismo destino horrible que había visitado sobre Tomás y posiblemente otros. Los habitantes de Monteverde comenzaron a notar el deterioro de Federico. Los pacientes se quejaban de que parecía distraído y nervioso durante los exámenes, a menudo deteniéndose a mitad de frase para mirar por la ventana o hacer preguntas aparentemente aleatorias sobre sus familias y preferencias de entierro. Su apariencia se volvió desaliñada y desarrolló un hábito nervioso de lavarse constantemente las manos, como si intentara limpiarse de sangre invisible. La paranoia de Federico creció hasta abarcar todo el pueblo. Se convenció de que la gente lo vigilaba, esperando evidencia de sus crímenes. Cada conversación parecía contener significados ocultos. Cada mirada sugería sospecha. Cuando los niños jugaban en el cementerio cerca de la tumba de Tomás, Federico estaba seguro de que buscaban signos de disturbio. Cuando el reverendo Herrera preguntó sobre su salud durante los servicios del domingo, Federico oyó acusaciones en las palabras preocupadas del ministro. El punto de quiebre llegó a principios de junio, cuando Federico recibió una visita del doctor Salvador Hidalgo de la Sociedad Médica de Buenos Aires. Hidalgo había venido a Monteverde para discutir la solicitud de Federico para la membresía en la sociedad, un honor profesional que habría avanzado significativamente su carrera. Durante su conversación, Hidalgo mencionó su interés en la investigación de Federico sobre tratamientos a base de plantas para trastornos nerviosos. La reacción de Federico a esta indagación inocente fue tan extrema que alarmó a su visitante. Se volvió agitado y defensivo, insistiendo en que su investigación había sido puramente teórica y que nunca había experimentado en sujetos humanos. Cuando Hidalgo presionó por detalles sobre los artículos publicados de Federico sobre extractos de alcaloides, Federico terminó abruptamente la reunión y pidió a su invitado que se fuera inmediatamente. Esa noche, Federico tomó su decisión final. Ya no podía soportar el peso de sus crímenes y no podía continuar viviendo con el conocimiento de que otras familias podrían haber perdido a sus seres queridos por su experimentación imprudente. Pasó toda la noche escribiendo una confesión detallada que delineaba no solo la muerte de Tomás, sino también sus sospechas sobre los otros pacientes que habían muerto bajo su cuidado. La confesión de Federico llenó casi 30 páginas de caligrafía cuidadosa, detallando no solo las circunstancias específicas de cada muerte sospechosa, sino también sus métodos para ocultar la evidencia y su creciente realización de lo que había hecho. El documento revelaba un patrón sistemático de experimentación que había convertido todo el pueblo de Monteverde en el laboratorio Unwitting de Federico. La confesión describía cómo Federico había seleccionado cuidadosamente a sus víctimas de entre los miembros más vulnerables de la comunidad, aquellos sufriendo de condiciones mal entendidas y para las que la medicina convencional ofrecía poca esperanza. Estos pacientes a menudo estaban lo suficientemente desesperados para probar tratamientos experimentales y lo suficientemente aislados socialmente para que sus muertes no provocaran investigaciones extensas. Los métodos de Federico se habían vuelto cada vez más sofisticados con el tiempo. Había aprendido a cronometrar sus tratamientos experimentales para coincidir con periodos en los que las condiciones de sus pacientes ya estaban deteriorándose, haciendo que la muerte repentina pareciera un progreso natural de sus enfermedades. También se había vuelto hábil en imitar los síntomas de diversas enfermedades, usando su conocimiento médico para hacer que las muertes inducidas por drogas parecieran el resultado de fallos cardíacos, derrames o complicaciones de condiciones existentes. La confesión revelaba que Federico había mantenido notas detalladas sobre todos sus experimentos, incluyendo observaciones cuidadosas de los efectos de diferentes compuestos vegetales y niveles de dosis. Estas notas estaban ocultas en un compartimento secreto detrás de una estantería en su estudio, junto con muestras de los diversos alcaloides que había extraído y purificado.
Lo más escalofriante de todo, la confesión incluía la creciente sospecha de Federico de que algunas de sus víctimas anteriores también podrían haber sido enterradas vivas. Describía signos sutiles que había notado durante la preparación de los cuerpos para el entierro, daño en las uñas que había atribuido a los últimos estertores de la muerte, cambios menores en la posición del cuerpo entre el momento de la muerte y la preparación del funeral, y pequeños desgarros en la ropa de entierro que podrían haber indicado lucha. Después de completar su confesión, Federico enfrentó una elección entre entregarse a las autoridades y huir. La perspectiva de un juicio y ejecución lo aterrorizaba, pero igualmente aterradora era la idea del escándalo que engulliría no solo a él, sino también a los inocentes habitantes del pueblo que habían confiado en él. Las familias de sus víctimas tendrían que vivir con el conocimiento de que sus seres queridos habían muerto muertes horribles por la negligencia de Federico. Federico eligió la huida, pero no antes de tomar pasos para asegurar que la verdad eventualmente se descubriera. Selló su confesión junto con sus notas experimentales y el daguerrotipo condenatorio de Tomás en una caja de metal que ocultó detrás de una pared falsa en el sótano de su casa. Dejó pistas crípticas sobre la ubicación de esta evidencia en cartas a la Sociedad Médica de Buenos Aires y al reverendo Herrera, sabiendo que eventualmente alguien armaría el rompecabezas. En la noche del 15 de junio de 1881, Federico Carrera desapareció de Monteverde, llevando solo una pequeña bolsa de pertenencias personales y suficiente dinero para sostenerlo por unas semanas. Dejó atrás una nota breve afirmando que el duelo por la muerte de Tomás había hecho imposible para él continuar practicando medicina en el pueblo donde su hermano había muerto. La repentina partida de Federico creó una sensación en Monteverde, particularmente viniendo tan pronto después de la tragedia de la muerte de Tomás. Los habitantes del pueblo tuvieron dificultad para entender cómo un hombre que parecía tan devoto a su hermano podía abandonar la práctica y la comunidad que había trabajado tan duro para construir. Circulaban rumores sobre deudas de juego, escándalos románticos e incluso sugerencias de que Federico había sido reclutado secretamente para servicio militar. La casa en la calle del Olmo permaneció vacía durante varios meses mientras el pueblo intentaba localizar a Federico o a sus representantes legales. Eventualmente, la propiedad fue embargada por impuestos impagos y vendida a una familia de Buenos Aires que planeaba usarla como residencia de verano. Fue durante la renovación del sótano que los trabajadores descubrieron el laboratorio oculto de Federico y la caja sellada que contenía su confesión. El descubrimiento de la confesión de Federico envió ondas de choque a través de Monteverde y la comunidad médica más amplia. Las descripciones detalladas de sus experimentos y la evidencia de múltiples asesinatos potenciales llevaron a la exhumación de varios cuerpos del cementerio del pueblo. La investigación confirmó los peores temores de Federico. La evidencia física sugería que al menos 3 de sus antiguos pacientes habían sido enterrados vivos. Los restos de Marta Enríquez mostraban los mismos signos de lucha desesperada que se habían encontrado en el ataúd de Tomás. Sus uñas estaban rotas y ensangrentadas, y el interior de su ataúd tenía arañazos y desgarros que indicaban intentos frenéticos de escape. El descubrimiento provocó un examen más exhaustivo de otras muertes sospechosas, revelando un patrón de asesinato médico que se extendía hasta los primeros días de Federico en Monteverde. La investigación también descubrió la correspondencia de Federico con colegas en otras ciudades, revelando que su trabajo experimental era parte de una red más amplia de médicos que empujaban los límites de la ética médica en su búsqueda de tratamientos innovadores. Varios otros doctores fueron investigados por prácticas similares, aunque ninguno fue encontrado culpable de causar tantas muertes como Federico. El escándalo terminó efectivamente las carreras de varios médicos prominentes asociados con la investigación de Federico, incluyendo al doctor Salvador Hidalgo, quien había desencadenado inadvertidamente el colapso final de Federico a través de sus indagaciones inocentes sobre tratamientos experimentales. La Sociedad Médica de Buenos Aires implementó nuevas pautas éticas para la investigación médica y estableció procedimientos para monitorear a los médicos que trabajaban con drogas experimentales. La casa de Federico Carrera se convirtió en una de las investigaciones criminales más extensas en la historia de Argentina, involucrando a la policía local,
marshals federales e incluso detectives privados contratados por las familias de sus víctimas. La búsqueda se complicó por el caos de la conquista del desierto, que proporcionaba numerosas oportunidades para que un fugitivo asumiera una nueva identidad y desapareciera en el tumulto de reclutamiento militar y desplazamiento poblacional. Las búsquedas iniciales se enfocaron en las ciudades principales donde Federico podría tener conexiones: Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Los investigadores descubrieron que Federico había retirado sumas sustanciales de sus cuentas bancarias en las semanas antes de su desaparición, sugiriendo que su huida había sido planeada con antelación. También encontraron evidencia de que había estado comprando suministros y equipo que serían útiles para establecer una nueva práctica médica, bajo una identidad asumida. La búsqueda eventualmente se extendió a través de todo el continente, mientras llegaban reportes de avistamientos, desde tan lejos como Patagonia y el noroeste argentino. Un hombre que coincidía con la descripción de Federico había sido visto trabajando como médico en un campamento minero cerca de San Juan, pero para cuando los investigadores llegaron, había desaparecido de nuevo. Otro lead prometedor llevó a los detectives a un hospital de campaña en el Chaco, donde un doctor con características físicas similares había estado tratando a heridos. Pero esto también resultó ser un caso de identidad equivocada. Lo que hacía la búsqueda particularmente difícil era la capacitación médica de Federico, que le permitiría establecer una práctica casi en cualquier lugar y ganar rápidamente la confianza y protección de comunidades locales. A diferencia de la mayoría de los fugitivos que tenían que recurrir a trabajos meniales o actividades criminales que los expondrían a detección, Federico podía integrarse sin problemas en la sociedad respetable simplemente, presentándose como un doctor buscando ayudar a los demás. La investigación reveló algunos patrones perturbadores que sugerían que Federico podría estar continuando su trabajo experimental en su nueva ubicación. Llegaron reportes de varios pueblos fronterizos sobre muertes misteriosas entre pacientes tratados por médicos itinerantes que coincidían con la descripción de Federico. Estos casos compartían las mismas características que los asesinatos de Monteverde: pacientes vulnerables sufriendo de condiciones mal entendidas que morían repentinamente después de recibir tratamientos experimentales. A medida que pasaban los años y el rastro se enfriaba, el interés público en el caso comenzó a desvanecerse. Los conflictos nacionales dominaban la atención nacional, y los recursos disponibles para perseguir a un solo fugitivo se volvieron cada vez más limitados. Para 1885, la búsqueda activa de Federico Carrera había sido en gran parte abandonada, aunque su nombre permanecía en listas de buscados y se ofrecían recompensas por información que llevara a su captura. La evidencia final, el avance más significativo en la comprensión del alcance completo de los crímenes de Federico, llegó en 1887, cuando trabajos de renovación en una iglesia en La Plata, Argentina, descubrieron un caché de documentos que aparentemente habían sido ocultados por Federico durante su huida. Los papeles incluían notas experimentales adicionales, correspondencia con otros médicos involucrados en investigaciones similares y, lo más impactante de todo, fotografías de otras víctimas que mostraban los mismos signos, reveladores de lucha que habían sido visibles en el Retrato Postmortem de Tomás. Estas fotografías revelaban que Federico había estado documentando sus experimentos mucho más extensamente de lo que su confesión de Monteverde había indicado. Las imágenes mostraban pacientes en varias etapas de comas inducidos por drogas, algunos claramente aún vivos a pesar de parecer muertos, otros mostrando evidencia de haber despertado durante la preparación para el entierro. Las fotos estaban acompañadas de notas detalladas describiendo los efectos de diferentes combinaciones de alcaloides y niveles de dosis. El descubrimiento de estas fotografías adicionales llevó a una nueva ola de investigaciones a través de la región pampeana mientras las autoridades intentaban identificar a las víctimas y determinar si sus muertes habían sido investigadas adecuadamente en su momento. Varios casos que habían sido atribuidos a causas naturales se reabrieron, y se ordenaron exhumaciones adicionales basadas en la evidencia encontrada en el archivo oculto de Federico. La investigación reveló que la red de médicos experimentales de Federico era mucho más extensa de lo que se creía inicialmente.
Doctores en al menos 6 provincias diferentes habían estado correspondiendo con Federico sobre investigación de alcaloides, compartiendo información sobre sus propios experimentos y comparando resultados. Algunos de estos médicos también habían desaparecido alrededor del mismo tiempo que Federico, sugiriendo que la exposición de los asesinatos de Monteverde había desencadenado un colapso más amplio de la red experimental. Quizás lo más perturbador de todo era el descubrimiento de que la investigación de Federico había sido parcialmente exitosa. Sus notas indicaban que algunos de sus compuestos experimentales habían mostrado promesa para tratar la epilepsia y otros trastornos nerviosos, pero su completo desprecio por la seguridad del paciente había convertido una investigación potencialmente beneficiosa en una serie de asesinatos horríficos. El conocimiento de que su trabajo podría haber llevado a avances médicos legítimos hacía que sus crímenes parecieran aún más trágicos y sin sentido. El caso Carrera tuvo efectos de largo alcance en la medicina argentina y la sociedad que se extendieron mucho más allá del horror inmediato de los asesinatos mismos. La revelación de que un médico respetado podía asesinar sistemáticamente a sus pacientes mientras mantenía la fachada de un tratamiento cariñoso destrozó la confianza pública en la profesión médica y llevó a reformas significativas en la educación y práctica médica. Las escuelas de medicina en todo el país implementaron nuevos requisitos de entrenamiento ético y establecieron procedimientos de supervisión para la investigación experimental. El caso se convirtió en una advertencia enseñada a generaciones de estudiantes de medicina, ilustrando los peligros de permitir que la ambición personal y la curiosidad científica anularan la compasión humana básica y las restricciones éticas. El impacto psicológico en la comunidad de Monteverde fue profundo y duradero. Muchos residentes reportaron experimentar pesadillas sobre ser enterrados vivos, y varias familias optaron por cremar a sus parientes fallecidos en lugar de enterrarlos, a pesar de fuertes objeciones religiosas a la práctica. El cementerio del pueblo, una vez un lugar pacífico para la meditación y el recuerdo, se convirtió en una fuente de miedo y sospecha mientras la gente se preguntaba qué tumbas podrían contener evidencia de los crímenes de Federico. El caso también contribuyó al creciente interés público en la prevención de entierros prematuros, un miedo que había estado presente en la sociedad, pero que los crímenes de Federico habían hecho terroríficamente real. Inventores comenzaron a desarrollar ataúdes de seguridad equipados con campanas, tubos para hablar y mecanismos de escape que permitirían a alguien enterrado por error señalizar ayuda o liberarse. Los asesinatos Carrera se convirtieron en el tema de numerosos artículos de periódico, libros e incluso producciones teatrales a lo largo de finales del siglo XIX. Cada narración parecía agregar nuevos detalles horríficos o elementos especulativos, transformando a Federico de una figura histórica específica en un símbolo del mal médico y la ambición científica descontrolada. Líderes religiosos usaron el caso como evidencia de los peligros de poner demasiada fe en el conocimiento humano y el progreso científico sobre la providencia divina. La idea de que un médico, alguien juramentado para preservar la vida, pudiera convertirse en un asesino sistemático, parecía validar las advertencias conservadoras sobre los peligros morales de la medicina moderna y la ciencia experimental. A pesar de décadas de investigación y numerosos avistamientos reportados, Federico Carrera nunca fue localizado o capturado de manera definitiva. El último reporte creíble lo ubicaba en la Patagonia en 1891, donde un médico que coincidía con su descripción había estado tratando a colonos y soldados en un puesto fronterizo remoto. Para cuando los investigadores llegaron al lugar, el misterioso doctor había seguido adelante, dejando atrás solo pacientes agradecidos y vagas historias sobre su pasado. Algunos investigadores teorizaron que Federico había muerto durante sus años como fugitivo, posiblemente asesinado por indígenas hostiles, enfermedad o las duras condiciones de la vida fronteriza. Otros creían que había establecido exitosamente una nueva identidad y continuado practicando medicina bajo un nombre asumido, quizás en una ubicación remota donde su pasado nunca sería descubierto. La teoría más perturbadora, respaldada por un patrón de muertes sospechosas que parecían seguir el rastro de Federico a través del continente, era que había continuado su trabajo experimental a lo largo de sus años como fugitivo.
reportes de muertes misteriosas entre pacientes tratados por médicos itinerantes, crearon un rastro de horror que se extendía desde la provincia de Buenos Aires hasta la Patagonia, sugiriendo que el apetito de Federico por la experimentación humana no había sido satisfecho por sus crímenes en Monteverde. Una cuenta particularmente convincente vino de un campamento minero en Mendoza, donde un doctor que se hacía llamar Francisco Colón había tratado a varios mineros por diversas dolencias en 1889. 3 de sus pacientes habían muerto en 1900, circunstancias notablemente similares a los asesinatos de Monteverde. Muertes repentinas después de tratamientos experimentales, entierros rápidos y evidencia posterior sugiriendo posible entierro prematuro. El doctor había desaparecido inmediatamente después de la tercera muerte, llevándose notas médicas detalladas y una colección de especímenes vegetales. Otro avistamiento creíble ocurrió en el territorio de Río Negro en 1893, donde un médico llamado Federico Colina había establecido una práctica en una pequeña comunidad agrícola. Los registros locales indicaban que Colina tenía un interés inusual en tratar pacientes con trastornos nerviosos y epilepsia, usando remedios a base de plantas que afirmaba haber desarrollado él mismo. Cuando las autoridades territoriales llegaron para investigar reportes de muertes sospechosas, encontraron que Colina había desaparecido, dejando atrás un laboratorio lleno de extractos de plantas exóticas y notas experimentales detalladas. En 1895, 14 años después de la muerte de Tomás Carrera, surgió una revelación que añadió otra capa de horror al caso ya de por sí pesadillesco. Samuel Moreno, el fotógrafo itinerante que había tomado el retrato post-mortem de Tomás, se presentó con información que había mantenido en secreto desde el día de la sesión fotográfica. Moreno reveló que durante la exposición larga requerida para el daguerrotipo, había notado movimientos sutiles en el rostro y las manos de Tomás, que lo habían inquietado en ese momento. Los movimientos eran tan leves que Moreno los había atribuido al asentamiento natural del cuerpo, o quizás a sombras creadas por las lámparas de aceite parpadeantes. Sin embargo, el ojo entrenado del fotógrafo había detectado lo que parecía ser una respiración muy superficial y contracciones musculares ocasionales leves. Moreno había mencionado sus observaciones a Federico inmediatamente después de completar la fotografía, expresando preocupación de que quizás Tomás no estuviera realmente muerto, sino meramente en alguna forma de inconsciencia profunda. Federico había descartado estas preocupaciones, explicando que tales movimientos eran comunes en individuos recientemente fallecidos y resultaban del enfriamiento gradual del cuerpo y el asentamiento de fluidos corporales. El fotógrafo había aceptado la explicación de Federico en ese momento, confiando en la experiencia médica del doctor sobre sus propias observaciones no entrenadas. Sin embargo, cuando las noticias de los crímenes de Federico se hicieron públicas, Moreno se dio cuenta de que sus sospechas habían sido correctas, y que podría haber sido la última persona que podía haber salvado la vida de Tomás Carrera. La revelación de Moreno fue particularmente devastadora, porque indicaba que la condición de Tomás había sido lo suficientemente obvia para que un observador no médico la detectara, lo que significaba que Federico debía haber estado plenamente consciente de que su hermano aún estaba vivo cuando arregló el entierro. Esto transformó el caso de negligencia médica en asesinato deliberado, sugiriendo que Federico había condenado conscientemente a su hermano a la muerte para ocultar sus crímenes experimentales. Testimonio del fotógrafo también planteó preguntas perturbadoras sobre las otras fotografías post-mortem que Federico había comisionado para sus víctimas experimentales. Los registros de Moreno indicaban que había fotografiado al menos a 3 otros pacientes de Federico que habían muerto en circunstancias similares, y en cada caso había notado los mismos signos sutiles de vida que había observado en 1900 en Tomás. La revelación sobre las observaciones de Moreno envió a la comunidad de Monteverde a un estado de pánico cercano que persistió durante años después de la desaparición de Federico. Los residentes se obsesionaron con el miedo a los entierros prematuros, y varias familias exigieron que parientes recientemente enterrados fueran exhumados para examen. El cementerio del pueblo se convirtió en una escena de actividad constante mientras continuaban las investigaciones,
y las familias buscaban tranquilidad sobre sus seres queridos. El impacto psicológico en los habitantes del pueblo fue profundo y duradero. Muchos residentes reportaron ser incapaces de dormir, acosados por pensamientos de que sus parientes fallecidos pudieran haber sufrido el mismo destino que Tomás Carrera. Algunas familias tomaron precauciones extremas, como retrasar los entierros por periodos extendidos o insistir en procedimientos elaborados para verificar la muerte antes del entierro. El médico local, Dr. Guillermo Bernal, quien había tomado el relevo de la práctica de Federico, se encontró abrumado no solo con casos médicos, sino también con demandas de residentes ansiosos por tranquilidad sobre muertes que habían ocurrido meses o incluso años antes. El doctor Bernal se vio obligado a desarrollar nuevos protocolos para verificar la muerte, incluyendo periodos de observación extendidos y exámenes múltiples antes de declarar a un paciente fallecido. El miedo a los entierros prematuros se volvió tan pervasivo que comenzó a afectar a los vivos, tanto como a los muertos. Varios residentes desarrollaron lo que ahora reconoceríamos como trastornos de pánico, convenciéndose de que ellos mismos podrían caer víctimas del tipo de coma similar a la muerte que había reclamado a Tomás y a otros. Este miedo llevó a una epidemia de hipocondría y ansiedad que agotó aún más los recursos psicológicos de la comunidad. La iglesia local, liderada por el reverendo Herrera, intentó proporcionar consuelo espiritual y una perspectiva racional sobre la crisis, pero incluso la fe religiosa parecía inadecuada para abordar el horror de lo que se había descubierto. Los sermones del domingo, que una vez se enfocaban en la salvación y la vida eterna, ahora lidiaban con preguntas sobre el sufrimiento, el mal y el fracaso de las instituciones confiables para proteger a los inocentes. La exposición de los crímenes de Federico Carrera envió ondas de choque a través del establecimiento médico argentino que reverberaron durante décadas. Revistas médicas publicaron análisis extensos del caso, intentando entender cómo un médico debidamente entrenado podía descender a tal mal sistemático y qué salvaguardas podrían prevenir tragedias similares en el futuro. La Sociedad Médica de Buenos Aires, que había estado en correspondencia con Federico sobre su investigación sin saberlo, lanzó una investigación integral sobre prácticas médicas experimentales a lo largo de la nación. La investigación reveló que los crímenes de Federico eran parte de un patrón más amplio de experimentación no ética que había estado en gran parte oculta de la vista pública y la supervisión profesional. Varios médicos prominentes fueron encontrados realizando investigaciones similares, usando sujetos humanos sin consentimiento adecuado o protocolos de seguridad, aunque ninguno fue hallado culpable de cometer asesinatos a la escala de los crímenes de Federico. La investigación reveló un troubling desprecio por el bienestar del paciente entre investigadores que priorizaban el avance científico sobre la seguridad humana. El escándalo llevó al establecimiento de nuevos estándares profesionales para la investigación y práctica médica. Las escuelas de medicina implementaron cursos obligatorios en ética médica, y las organizaciones profesionales desarrollaron códigos de conducta que prohibían explícitamente la experimentación humana sin consentimiento informado. Estas reformas representaron algunos de los primeros intentos para regular la investigación médica y proteger a los pacientes de la explotación. El caso también encendió debates más amplios sobre el rol de la ciencia en la sociedad y los peligros de la ambición científica descontrolada. Los críticos argumentaban que la búsqueda del conocimiento médico se había desconectado de las consideraciones morales, creando condiciones donde los investigadores podían tratar a los seres humanos como sujetos experimentales, en lugar de individuos merecedores de cuidado y respeto. A medida que las noticias del caso Carrera se extendían más allá de las fronteras argentinas, provocaron investigaciones sobre prácticas similares en otros países. Las autoridades médicas europeas lanzaron revisiones de programas de investigación experimental, particularmente aquellos involucrando compuestos alcaloides y tratamientos para trastornos nerviosos. Se identificaron varios casos de muertes sospechosas, que compartían características con los asesinatos de Federico. El alcance internacional de la investigación reveló que Federico había sido parte de una red de investigadores que se extendía a través del Atlántico. La correspondencia encontrada en sus archivos ocultos incluía cartas de médicos en Londres, París y Viena,
que estaban realizando experimentos similares con compuestos a base de plantas. Algunos de estos colegas extranjeros también habían desaparecido alrededor del tiempo en que se expusieron los crímenes de Federico, sugiriendo que el escándalo había desencadenado un colapso más amplio de la red experimental. Las autoridades británicas identificaron al menos 2 casos en Londres donde pacientes tratados con alcaloides experimentales habían muerto en circunstancias similares a los asesinatos de Monteverde. Investigadores franceses encontraron evidencia de un programa de investigación en París que había resultado en varias muertes inexplicadas entre pacientes sufriendo de epilepsia y otras condiciones nerviosas. Estos descubrimientos sugerían que los crímenes de Federico eran parte de un patrón mucho más grande de asesinato médico que había estado ocurriendo en todo el mundo occidental. La investigación internacional también reveló el grado en que la investigación médica no regulada había estado explotando poblaciones vulnerables. Los pacientes sufriendo de condiciones mal entendidas como epilepsia, histeria y lo que entonces se llamaba neurastenia habían sido vistos como sujetos ideales para tratamientos experimentales porque sus condiciones a menudo se consideraban desesperadas por la medicina convencional. En 1909, 28 años después de la desaparición de Federico Carrera, surgió una pieza final de evidencia que proporcionó tanto cierre como nuevos misterios. Un paquete llegó a la Sociedad Médica de Buenos Aires sin dirección de remitente, conteniendo un daguerrotipo y una nota breve escrita en caligrafía, que expertos confirmaron pertenecía a Federico. La fotografía mostraba a un hombre anciano, yaciendo en lo que parecía ser un ataúd de madera simple, posicionado de la misma manera que el retrato post-mortem de Tomás Carrera. El rostro del hombre era demacrado y curtido, sugiriendo una vida de penurias, pero sus rasgos eran reconociblemente los de Federico Carrera, envejecido por casi 3 décadas de existencia como fugitivo. La nota adjunta era breve pero escalofriante. El sujeto final de mi investigación. Que Dios tenga misericordia de mi alma, y que mis víctimas encuentren en la muerte la paz que les fue negada en vida. Los experimentos están completos. La nota estaba fechada simplemente invierno de 1909, sin indicar ubicación. Los expertos médicos que examinaron la fotografía notaron los mismos signos sutiles que Samuel Moreno había observado en el retrato de Tomás décadas antes, evidencia sugiriendo que el sujeto podría no haber estado completamente muerto cuando se tomó la fotografía. Las implicaciones eran horrorosas. Federico parecía haber realizado su experimento final en sí mismo, posiblemente induciendo el mismo coma similar a la muerte que había condenado a su hermano y a otras víctimas. El paquete también contenía un pequeño frasco de polvo cristalino y notas detalladas describiendo su composición y efectos. El análisis reveló que Federico había refinado sus compuestos alcaloides a lo largo de las décadas, desarrollando lo que parecía ser una fórmula más precisa para inducir estados reversibles similares a la muerte. Las notas sugerían que finalmente había logrado el avance científico que había estado buscando, pero al costo de innumerables vidas y su propia cordura. El caso Federico Carrera se convirtió en uno de los crímenes médicos más notorios en la historia argentina, estableciendo precedentes para la ética médica y la protección del paciente que continúan influyendo en la práctica de la salud hoy en día. El caso demostró la importancia de la supervisión y regulación en la investigación médica, particularmente cuando se trata de tratamientos experimentales y poblaciones de pacientes vulnerables. El horror de la muerte de Tomás Carrera y la naturaleza sistemática de los crímenes de Federico capturaron la imaginación pública de maneras que influyeron en la cultura popular durante generaciones. El caso inspiró numerosas obras de ficción, desde novelas góticas hasta películas tempranas de horror, y estableció muchos de los tropos que continúan apareciendo en historias de horror médico hoy. Quizás lo más importante, el caso sirvió como catalizador para el desarrollo de la ética médica moderna y los derechos del paciente. Las reformas implementadas en respuesta a los crímenes de Federico sentaron las bases para los procedimientos de consentimiento informado, comités de supervisión de investigación y protecciones de defensa del paciente, que ahora son práctica estándar en el cuidado médico. El pueblo de Monteverde eventualmente se recuperó del trauma de los crímenes de Federico, pero el caso dejó cambios permanentes en el carácter de la comunidad.
El cementerio donde Tomás y las otras víctimas de Federico fueron enterradas se convirtió en un sitio de peregrinación para aquellos interesados en la historia médica y el lado oscuro del progreso científico. Un memorial erigido en 1921 honra a las víctimas y sirve como recordatorio de la importancia de mantener estándares éticos en la práctica médica. Este misterio nos muestra cómo la búsqueda del conocimiento, cuando se divorcia de la compasión y las restricciones éticas, puede transformar a los sanadores en monstruos y convertir el progreso científico en instrumentos de horror. El caso Carrera nos recuerda que el avance médico debe siempre equilibrarse con el respeto por la dignidad humana y el principio fundamental de que los pacientes deben ser protegidos, no explotados, por aquellos a quienes se les confía su cuidado.